Buenos días a todos a este siguiente vídeo y hoy por la primera vez creo que es buenos días porque lo estoy grabando por la mañana, son las 10 de la mañana. Me he despertado pronto, no sé por qué. Pero bueno, hoy vamos a estar jugando a los juegos que a mí no me gustan jugar, que son los juegos de miedo. Y este en particular se llama Wake Up. Pero lo que pasa, a diferencia de otros youtubers más grandes, en esta aplicación que uso yo, no puedo grabar la voz que sale por mi ordenador. Entonces he tenido que poner volumen a tope para que se escuchase, para que saliese del ordenador y para que se metiese dentro del micro otra vez. Así que si no se escucha bien, darle volumen a tope porque es como lo tengo yo. Así que bueno, vamos a empezar. Pero es que yo me cago muy rápidamente, ¿sabes? Así que y lo peor es que este juego es una de estas cosas como de las cosas reales. Mira, es que no puedo ir con esto. No puedo. Hostia, hay que leer cosas. Yo no voy a leer cosas. No, no me gusta esto. Y lo peor es que no tengo ratón, entonces no puedo utilizar esto muy bien. Me tengo que comprarme un ratón. Oh, ¡me cago en su puta madre! ¡Cago en Dios! Llevamos un puto minuto de vídeo. Un puto minuto no puede hacer yo que sea el décimo o algo. Es que yo no quiero seguir, joder, yo no quiero seguir. No me gustan estos juegos. No me gustan. Soy el tío más cagado del mundo. Yo he visto Rubio y él es cagado, pero yo soy más cagado aún, ¿sabes? Es que en serio. ¿A dónde voy ahora? No puedo ir a ningún sitio. Ahí me da la vuelta. Hostia. Yo ni me acuerdo por dónde he venido. Tampoco voy a hablar mucho porque a mí me va a asustar ahora mismo. Vamos para acá, vamos para acá, vamos para acá. Hostia. Es que esto lo que son imágenes de verdad, ¿sabes? Que no es un juego así que son tonterías, que son imágenes de verdad, que son imágenes hechas por personas. Ah, sí, no sé de qué trata este juego, creo que tengo que coger canicas del suelo. Ah, mira, aquí hay una canica, ¿eso es una canica? Sí, supuestamente tengo que coger como 8 canicas del suelo o algo así. Pero yo no estoy aquí para eso. Sube, sube, no podemos subir. Ay, ay, ay. Hostia, es que esto parece la casa de mi abuela, copón. Hostia. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Joder, me cago en... Oh, ¿esto qué es? Qué bonito, qué bonito. Tira para atrás. No. ¡Oh! ¡Una canica! Chavales, estamos completando el juego. ¿Esto qué coño es? Parece que pone Messi. Tira para atrás. Tira para atrás. Mira para el otro lado. ¡Date la puta vuelta! Ahora, ahora. Bueno, ya tenemos una canica. ¡Ah! ¡No me gusta! ¡No me gusta, tío! ¡No me gusta, no me gusta! Por algo estoy grabando esto por el día, que si no... No quiero entrar ahí. ¡No quiero entrar! ¡No quiero entrar! ¡No quiero entrar! ¡Quítate!
¡Quítate! ¡Te estoy dando flecha! Ahí tengo que poner algo aquí. ¿No qué? Que no sé qué coño es esto. ¿Qué tengo que poner? ¡Déjame salir de aquí! Yo te lo juro, a estos juegos no juego más. Me da igual cuánto me lo pidáis, no juego más a estos juegos. Cago en Dios. Me cago en Dios. Me estoy cagando aquí, literalmente. No, vale, aquí no vamos a hacer nada, date la vuelta. Ah, que mira, aquí está la lámpara otra vez. Ah, aquí es donde salió, ¿no? Sí, aquí es donde he salido. Vale, date la vuelta. Dios, estoy aprendiendo a jugar y todo. Date la vuelta. Date la vuelta. Date. Vamos a buscar más canicas, señores. De eso es lo que se trata este juego. Vamos a buscar más canicas. ¡Chica, es que no! ¡No te puedes poner ahí, copón! ¡Eres un puto viejo y eres un calvo! ¡No te puedes poner ahí! Vamos, se trata de buscar canica. He encontrado una puta canica. No sé si lo escucháis, pero es una niña cantando. Corey, ¿quieres encontrar canicas, tío? Que no estás haciendo nada. ¡Oh, otra canica! Dios, qué buenos que somos. Vámonos para atrás. Por aquí hay algo. Puedo tocar esto también. Salía en verde. ¿Lo habéis visto? Salía en verde. Ahora, ahora. Joder, tío. Es que tú imagínate estar en esta casa, en serio. No sé si es una puta casa o qué coño es. Por aquí ya he ido. No vengas por aquí otra vez. Por aquí, por aquí. No puedes ir por ahí. Pues date la vuelta. Vamos por aquí. Por aquí tiene que haber una canica. Hostia. Ya volvemos a la escalera. Corey, canica. Busca canica. No, buen día. No, una canica. Es que a estas puertas no puedo entrar. ¿Cómo quieres que busque canica si no puedo entrar a las puertas? Ahí dentro había uno. Solo tengo dos. Esto no me está gustando, ¡Cállate! Si no había nada por ahí. ¡Pa puta mierda de juego! ¿No puedo bajar? Vale, sí. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué coño es? ¿Eso es una chica en el suelo o algo,
Bueno, pues yo no voy a encontrar más canicas así, ¿eh? Joder, es que estaba bajando otra vez. Es que no hay más canicas. Vale, pues yo creo que esto es sufrimiento... suficiente dolor para mí, para un vídeo. Em, no me gusta jugar estos juegos y por eso no he jugado a ninguno aún. Y por eso no jugaré más. Igualmente, si sabéis de algún juego bueno, que no sea una mierda esta de buscar 10 canicas. ¿Por qué coño estabas haciendo eso si estaba diciendo adiós a mi gente? Bueno, pues muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, darle un like. Si queréis jugar a este juego, os dejo el link en la descripción aquí abajo. Yo no quiero jugar más. Si queréis que juegues a más juegos así, tipo miedo, mandarme los juegos porque es que yo no voy a saber encontrar. Es que mira el tío este. Aún encima de dar miedo, es que es feo. Yo he escuchado algo en mi casa. ¡Ve! No me gustan estos juegos. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, darme un like, como siempre. Y suscribirse si no os habéis suscrito. No sé si haré otro vídeo hoy o lo haré mañana. Porque llevamos 2 días sin subir. Y eso es mucho ya. Bueno, pues gracias. Y hasta la próxima, chavales. Hasta la próxima. Vale, no le he dado al pause. Ahora sí. ¡Chicos!